Bien, hoy día tenemos un día lleno de temas legales porque nuestro segundo invitado también es un abogado, el doctor Hugo Mendoza, abogado penalista. Doctor Mendoza, buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Vamos a conversar sobre otros temas que relacionan justamente a otros personajes de la farándula política, por así decirlo, del panorama político al menos. Personas también cercanas, de cierta manera, a Nicanor Boluarte, como es el caso de Pedro Castillo, como es el caso de Dina Boluarte y como es el caso de Vladimir Cerrón. Pero antes me gustaría escuchar sus comentarios acerca del caso justamente de Nicanor Boluarte, ¿no? Su abogado considera que no genera suspicacia o no dice mucho acerca de su inocencia el hecho de que el señor no ha habido. ¿Considera usted igual o piensa que sí refleja mucho el carácter de la persona el hecho de que no quiera aparecerse? Bueno, ahí hay dos lecturas, ¿no? Ujú. Uno, desde un plano estrictamente jurídico, la propia norma señala y podríamos decir hasta autoriza a poder una persona resistirse ante una prisión Ujú. que considere injusta, arbitraria, y por tanto justamente se habilita esa forma de resistirse. Entonces, desde esa lectura jurídico penal de manera estricta, pues podríamos decir que no debería abonar en ningún sentido negativo de la persona porque está Ujú. ejerciendo un derecho de manera legítima. Pero Ahora, desde la lectura ya de las impresiones, que sí, duda cabe, que también juega un papel importante dentro de nuestro sistema de justicia, y eso los que litigamos lo vemos constantemente, pues podríamos decir que no ayuda, y más aún si lo vinculamos a una participación política, si se quiere, porque es el hermano de la ujú, presidenta, nada menos. Entonces creo que le hace flaco favor, porque si desde un punto de vista como ciudadano, digo, político, pues quiere ayudar a que exista estabilidad, legitimidad para la hermana, pues tendría que ser la primera persona en ponerse a derecho ujú, y poder afrontar esta prisión preventiva, ujú. y creo que eso ayudaría a que podría tener mayor legitimidad. Ahora, incluso desde el punto de vista jurídico también podría ayudar, porque qué mejor sometimiento a la justicia, ¿no? Ujú. Que es lo que se cuestiona en una prisión preventiva, que yo, a pesar de considerar y tener el derecho de resistirme a una prisión que yo considero injusta, pero estoy aquí. Ujú. Entonces, qué mejor manera, mejor dicho, de desacreditar ese supuesto peligro de fuga, que yo estoy aquí presente, me estoy sometiendo, Sí, para poder tener incluso una mejor perspectiva de resultado insal en mi apelación, ¿no? Que creo que es lo que está haciendo el doctor Vivanco. sí. Bueno, creo que muchos peruanos también coinciden, ¿no? Que no suena muy bien el hecho de que el señor no quiera aparecerse, ¿no? Más aún cuando ya tenemos a otro prófugo de la justicia también cercano a Dina Boluarte, que parece que no lo quiere encontrar. Entonces, me imagino, ¿no? Que los peruanos que nos están escuchando van a decir, esta policía va a querer encontrar a Nicanor Boluarte de la misma manera en la que han querido encontrar a Vladimir Cerrón, o por ser justamente hermano de la presidente van a hacerse de la vista gorda. Eso es lo lamentable, esa es la sensación que deja, Ujú. porque nada menos la hermana presidenta de la República, un Ministerio del Interior que depende del Ejecutivo y que a la vez lidera pues la Policía Nacional del Perú, y que no se ha visto, lamentablemente, como en otros casos, y los otros que litigamos, reitero, sabemos que cuando se está por discutir o ya se está por resolver una prisión preventiva, la policía te hace seguimiento, lo que con la famosa óbice, ya Ujú. se tiene ubicado a la persona en dónde está pernoctando, dónde está residiendo, dónde está radicando, para que Claro. en cuanto se tenga la autorización o se dicte una prisión preventiva, se pueda proceder a su detención. Y el claro ejemplo es en la época del gobierno de Pedro Castillo, con la sobrina, ¿no? Ujú. Que se la tenía dando seguimiento, y se tenía conocimiento en ese momento por el coronel Harvey Colchao, que estaba en Palacio de Gobierno. ¿Y qué ocurrió entonces en el caso de Nicanor Boluarte? Entonces, esto, comparando con otros casos, deja entrever, ¿no? Porque estamos un poco infiriendo, haciendo una comparación, Ujú. deja entrever que si se hubiera querido realmente detener, se hubiera podido hacer. Ujú. Bien, vamos a hablar ahora de Pedro Castillo porque el expresidente de la República em, fue acusado del intento de golpe de Estado. ¿Y cuál es el estado de ese caso actualmente, ¿no? Porque es un caso que ya tiene, esto ocurrió en el diciembre de 2022, estamos cerca de cumplirse ya 2 años de este intento de golpe de Estado, ¿o es prudente decirle golpe de Estado?
¿Cuál es la nomenclatura correcta? Porque él, por supuesto, que dice que no es un golpe de Estado, que simplemente leyó un papel, pero todos los peruanos presenciamos el golpe de Estado o el intento de golpe de Estado. ¿Cuál es la nomenclatura legal correcta? Bueno, ahí se va a tener una discusión bastante interesante y nuestro Poder Judicial tiene el gran reto de poder determinar, porque eso fue uno de los argumentos de la defensa y que en honor a la verdad, desde un punto de vista jurídico, me refiero jurídico penal, es discutible, porque el propio delito de rebelión, en este caso, que es uno de los delitos que se le acusa a Pedro Castillo, es el alzamiento en armas, ¿no? Sí. La rebelión. Y nosotros cuando leemos un tipo penal, un delito, los que tenemos esa especialización en derecho penal, tenemos una lectura de poder determinar al momento de establecer las conductas hasta qué punto ese delito te exige un resultado material propiamente o una conducta que genere un potencial peligro. En este caso, si leemos el delito de rebelión, la lectura que nos da es que tiene que haber existido un alzamiento en armas. Entonces, esa lectura jurídico-penal es que efectivamente se tuvo que haberse alzado en armas. Pero, repito, aquí por eso tiene la gran tarea hasta qué punto esa interpretación pueda resistir de cara a los hechos, porque tampoco podemos negar que nuestra sociedad y las conductas avanzan y los tipos penales tampoco pueden ser estáticos, los delitos pueden ser estáticos, porque, claro, la lectura, si bien como dice el expresidente Pedro Castillo, que hizo de un papel, pero queda claro que era un comportamiento que estaba muy, muy cerca de inminente peligro de generar este golpe de Estado, porque nada menos tenía la calidad de presidente, había mandado a cerrar el Congreso, a detener a la fiscal de la Nación, a cerrar el Tribunal Constitucional y solo le faltaba el apoyo pleno de las Fuerzas Armadas para lograrlo. Entonces, esa lectura jurídica, hasta qué punto ese comportamiento de leer ese papel, que no es nada menor, repito, no es nada menor, puede subsumirse sin mayor problema a este delito que exige un alzamiento en armas propiamente dicho. Ahora, el alzamiento en armas no se dio porque hubo, digamos, otras fuerzas políticas más democráticas que Pedro Castillo que lo evitaron. Eso no es la lectura correspondiente como para justificar que sí sea un intento de rebelión. Tú lo acabas de Porque, decir. a ver, tampoco podemos ser tan incautos los peruanos o, en todo caso, irresponsables los congresistas de aquella época en decir vamos a esperar que saquen las armas para poder catalogarlo recién como rebelión. Correcto. Y tú lo acabas de decir. Intento que en la doctrina jurídico-penal se conoce como tentativa. Y la tentativa y los delitos en grado de tentativa también son sancionables, también son punibles, lo que decimos nosotros, porque son aquellos comportamientos que, si bien es cierto, no se generó ese resultado esperado que genere ese grave perjuicio, pero sí se estuvo muy cerca, por decirlo en términos sencillos. ¿Y Pedro Castillo estuvo muy cerca? Claro que sí. Entonces, ¿se generó el resultado? No, pero estuvo muy cerca. ¿Y el resultado por qué no se dio? Como en cualquier caso de tentativa, un homicidio, por ejemplo, yo disparo un arma a una persona, pero por mi mala puntería no le doy, no lo logro dar muerte, o existió un temblor por un hecho ajeno a mi persona y me tuve que caer y no pude disparar de manera certera. Igualito aquí, hubo un agente externo a la voluntad de Pedro Castillo, sí, como bien señalas, el Congreso, que impidió que se dé el resultado. Entonces, creo que aquí podríamos estar en un tema de tentativa y eso podría visorarse que podría ser eso la condena, salvo que hagan otro ejercicio interpretativo y ya se verá del juicio también si finalmente lo condenan por un delito de rebelión en grado de consumación. ¿Qué otras personas están involucradas en este caso? Bueno, también como sabemos están pues los exministros, ¿no? Betsy Chávez, que actualmente viene cumpliendo una prisión preventiva, el ex ministro y premier también Aníbal Torres Vázquez, ¿no? Que también ha tenido la participación en este tema de la rebelión. Y desde tu punto de vista legal, ¿qué tanto puede verdaderamente alcanzar la responsabilidad de estas personas? Porque si ya tu lectura, o la lectura que estás permitiendo ver, es que no habría sido un golpe, sino un intento de golpe,
eso también aligeraría un poquito la responsabilidad que llega hacia Betsy Chávez y al ex premier Torres, perdón. Bueno, como les imputan a ellos la calidad de coautoría, ¿qué quiere decir esto? Que entre varias personas nos poner de acuerdo para poder cometer un delito, en este caso la rebelión, porque se entiende y la tesis que se baraja es que a Pedro Castillo le prepararon ese discurso, que esto se habría organizado horas antes, ¿no? Sí. Para que se pueda dar. Entonces, en toda esa organización de cometer el delito es que se les imputa a ellos la calidad de coautores. ¿Qué significa esto? Que existe un acuerdo común entre todos, ¿no? Un acuerdo de cometer un acto ilícito en concreto, en este caso la rebelión. 2, distribución de tareas, de roles, y que me parece que también cumple aquí. Entonces, si fuera condenado Pedro Castillo en grado de consumación, también alcanza perfectamente en esa hipótesis que maneja la Fiscalía a sus coimputados Betsy Chávez, Aníbal Torres. Y si lo condenan en grado de tentativa, también no existe ningún problema en que puedan también alcanzarles esta misma responsabilidad a sus coautores, ¿no? Betsy Chávez, Aníbal Torres. Vamos al caso de Dina Boluarte y Vladimir Cerrón. Freddy Hinojosa, el vocero de la presidenta Dina Boluarte, una posición relativamente nueva, ¿no? Porque técnicamente el vocero constitucional es el premier, pero han contratado a esta persona un poco. Mi lectura es para emular lo que sucede en la Casa Blanca en Estados Unidos o en la Casa Rosada en Argentina, donde la figura del vocero sí tiene cierta importancia, justamente para aligerar el trabajo de comunicaciones del mandatario, ¿no? Pero se ha captado al señor Freddy Hinojosa en el cofre, el carro presidencial, que ha sido tema de conversación porque presuntamente habrían ayudado a fugar a Vladimir Cerrón en este vehículo. El hecho de que se use por una persona que no sea la mandataria. ¿Qué dice esto de la mandataria? ¿Qué dice esto de la presidenta? ¿Está dentro de sus permisos legales poder entregarle el cofre a quien quiera o cuáles son las limitaciones? Bueno, creo que te refieres a lo que salió en los medios de comunicación anoche en los dominicales sobre el uso de un auto asignado al despacho presidencial por una persona que no tiene la calidad de un alto funcionario, que es como regla para quienes está destinado el uso de estos vehículos. Es más, también en una directiva de los lineamientos de administración de vehículos se establece en qué situaciones se puede disponer de la utilización de estos vehículos, pero de ningún modo para una persona que no ha sido contratado por concurso, porque el señor Freddy Hinojosa no ha sido contratado por concurso, ni es alto funcionario, ¿no? La calidad, pues, digamos, de un ministro o de un fiscal de la nación o de un presidente del Poder Judicial, no le corresponde que se le asigne un vehículo para uso personal. Esto desde el plano administrativo y ético está muy mal, y esto comunica pésimo para la población. Es más, deja mucho que desear también del propio señor Hinojosa, que como se entiende viene ya de trabajar con la presidenta desde el ministerio donde venía liderando y desde Caliwarma también. Sí. Se entiende que conoce cuál es la postura, la función, el comportamiento que debe tener todo servidor y funcionario. Entonces no podemos alegar aquí un desconocimiento por parte de él. Y en términos jurídicos penales, nosotros podríamos decir que aquí mínimamente hay un indicio inicial, obviamente, para posiblemente iniciar una investigación por un delito de peculado de uso. ¿Por el uso? Por el uso indebido del vehículo. ¿A ese nivel podríamos llegar? Claro, porque ¿qué es el peculado de uso? Pero dice, no estaba mencionando que se trata de una infracción administrativa. Ahí voy. Cuando hay acciones administrativas, infracciones administrativas, también no quita que esto pueda derivar en un tema de un delito. Esto ya fue zanjado por nuestra doctrina nacional, nuestra jurisprudencia nacional, que una cosa son los temas administrativos, porque hay casos donde se puedan llevar paralelamente y existen actualmente en los delitos, por ejemplo, de corrupción, donde se investigan peculados, negociaciones incompatibles, colusiones, donde se discute las supuestas irregularidades o irregularidades en contrataciones públicas. Contraloría hace su trabajo, por un lado, abriendo un PAS, que se conoce en procedimiento administrativo sancionador, para establecer única y estrictamente una infracción administrativa y por tanto una sanción, y paralelamente la Fiscalía investigando si se ha cometido un delito. O sea, tienen
protecciones de bienes jurídicos distintos. Entonces, en este caso, si bien existe este tema, claramente que no existe una base administrativa, una norma administrativa que sustente este uso, entiendo y creo que no existe ningún problema también para que probablemente se le abra una investigación por el delito de peculado de uso en favor de tercero, que en este caso es el señor Freddy Hinojosa. Bien, muchas gracias al doctor Hugo Mendoza, abogado penalista, por esclarecer esos temas, ¿no? Porque creo que muchos peruanos no dominan, no tienen por qué hacerlo, el tema legal con la precisión quirúrgica que ha tenido el doctor Mendoza para poder justamente esclarecer estas dudas, ¿no? Porque lamentablemente la política peruana no es ajena a los actos de corrupción o temas legales que pueden perjudicar la reputación y el actuar de los mandatarios. Bien, muchas gracias al doctor Mendoza por acompañarnos. Vamos a cerrar con una nota que tenemos que es acerca de otra gran tendencia de la semana pasada, que es la ley de la unión civil. En la Comisión de Justicia fue aprobado un proyecto de ley del congresista Alejandro Cabero, también en colaboración con la congresista Moyano de Fuerza Popular, para aprobar la unión civil entre personas del mismo sexo. La nota pueden verla en nuestras redes sociales. Creo que el tiempo nos ha ganado, lamentablemente. Vamos a ver si es que el doctor Mendoza también puede comentarnos acerca del el caso de la unión civil. Algunos expertos consideran que se trataría de una vulneración constitucional. ¿Cuál es su opinión? Bueno, en este tema de la unión civil, es un caso a nivel constitucional que denominaríamos, ¿no? Difícil. Difícil porque se denomina casos difíciles a nivel constitucional cuando lo que se discute son derechos fundamentales que entran en conflicto. Y en este caso, si bien es cierto, ahí tenemos una constitución que refiere a que es la unión, ¿no? Entre dos personas de distinto sexo, pero también aquí tenemos el ejercicio de la libertad, si se quiere, ¿no? Del libre desarrollo de la personalidad, que es otro derecho fundamental. Entonces colisiona entre algo que está determinado en nuestra Constitución frente a algo que yo como persona tengo también un derecho a autodeterminarme, a poder decidir, si bien hay ciertos conflictos dentro de mi Constitución, pero justamente lo pongo a debate y ahí entra también el Poder Legislativo para emitir normas, ¿no? Donde pueda hacerse ese control. Si bien el Congreso puede sacar o aprobarlo, pero también esto se puede discutir y la ciudadanía puede hacer una demanda de inconstitucionalidad y finalmente el Tribunal Constitucional debería terminar zanjando este problema. Porque no hay que recordar que hay otros casos similares también, por ejemplo, como ha venido sucediendo y esto va a seguir porque la sociedad, repito, evoluciona y los casos cada vez van a ser mucho más complejos, como por ejemplo la fecundación in vitro, ¿no? Sí. También tenemos el último caso mediático que fue del señor Morán, ¿no? Para reconocer de la paternidad y que el Tribunal Constitucional resolvió a favor, sí, ¿no? Entonces creo que ahí va a haber una importante discusión y esperemos que diga el Tribunal Constitucional. Muy bien, con eso cerramos el programa el día de hoy. Los dejo con Fabricio Escajadillo y Hora Punta, y nosotros nos vemos o nos escuchamos el día de mañana a la misma hora, 9 de la mañana, acá en Radio Betel 100.1 FM.